Hola, ¿cómo están? Ahora vamos a resolver este sencillo problema de optimización, pero lo vamos a plantear primero como un problema de optimización y después lo vamos a trasladar al campo del cálculo diferencial, perdón, porque no todos los problemas se pueden llevar al cálculo diferencial de una variable, sobre todo si son problemas no lineales. Y como digo, este problema dice que pide encontrar dos números cuya diferencia sea 100. No estamos diciendo que los números sean positivos o negativos, ya no está como restricción, ¿ya? No está, tampoco está dicho que los números sean enteros, ¿ya? Porque si fueran números enteros no lo podríamos llevar al mundo del campo del cálculo diferencial. Y me pide que el producto sea mínimo, ¿ya? Entonces, uno podría suponer de que el producto tendría que ser lo más negativo posible porque estamos hablando de un producto mínimo, porque estamos hablando en variables continuas donde podríamos tomar valores tanto positivos como negativos. Entonces, primero, voy a escribir un poco mejor la variable i. Lo vamos a plantear como un problema de optimización. Entonces, para plantear un problema de optimización, primero yo tengo que definir las variables que ya hice y el producto lo vamos a escribir como x por y o y por x, es lo mismo. Y esto está sujeto a la restricción. A veces lo escriben esto como ST en inglés, subject to, pero lo vamos a escribir en español. Y entonces ahora tenemos que escribir. Entonces, dice que la diferencia sea 100, ¿ya? No dice la diferencia en valor absoluto, aunque podríamos llegar a la misma respuesta. Entonces, como no dicen eso, vamos a suponer de que x es el número más grande, porque en realidad lo que nos interesa es encontrar los números, no cuál es cuál, ¿ya? Entonces, si nosotros hubiésemos puesto, por ejemplo, y menos x igual a 100, la solución, el producto va a ser el mismo, los números van a ser los mismos, pero una variable va a tomar el valor de uno y la otra el valor del otro, ¿ya? Entonces, este es el problema del punto de vista de la optimización. ¿Cómo lo vamos a llevar a un problema de cálculo diferencial? Tenemos que asumir que una de las dos variables es una función de la otra, ¿ya? Por lo tanto, como x menos y es igual a 100 y esa expresión yo la puedo despejar, voy a decir de que y es igual a, ordenando esto, me queda como x menos 100. Como tengo la estructura explícita de la función, no necesito hacer derivada implícita, ¿ya? Entonces lo que me falta es definir una función de una variable, que en mi caso la voy a definir como p, que va de los reales a los reales, porque no tenemos ninguna restricción de dónde está el x, y que toma un x y lo lleva a la función producto. Y la función producto es x por cuánto vale el y. Como tengo la expresión explícita para y, en lugar de escribir y, escribo x menos 100. Y ahí lo tengo definido como una función de una variable. ¿Ya? Entonces ahora que tengo el problema definido en una función de una variable, tengo que recordar que es un intervalo abierto, me refiero al conjunto de partida, el dominio, los reales. Cuando tenemos un problema de optimización en un intervalo abierto, no necesariamente vamos a tener solución. Si tuviéramos un conjunto cerrado, una región compacta, siempre tenemos un máximo y un mínimo, ¿ya? Si que las funciones son continuas. Aquí tenemos una función continua, pero vive en un intervalo abierto, por lo tanto, no podemos garantizar existencia. Hago este comentario porque es muy importante que nosotros sepamos cuándo podemos garantizar o no la existencia de máximos o de mínimos. En este caso estamos buscando un mínimo, pero lo que dice el problema es que podríamos tener un máximo y no un mínimo, podríamos tener un mínimo y no un máximo, o podríamos no tener nada. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, lo que voy a hacer es definir la función como x cuadrado menos 100x, haciendo el desarrollo del producto, y ahora voy a hacer la primera derivada, que nos va a indicar cuáles son los puntos críticos, que van a ser mis candidatos a hacer máximos o mínimos. Por lo tanto, esto lo vamos a igualar a cero. Es una ecuación lineal, por lo tanto tenemos una única solución y su solución es x igual a 50. Siempre que definimos una función de una variable, vamos a tener solamente uno de los otros números, uno de los números del problema en este caso. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es evaluar la segunda derivada para ver si podemos definir, antes de entregar la respuesta, si esa función está entregando mínimos o está entregando máximos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la segunda derivada. Pero la segunda derivada sin evaluar. ¿Por qué sin evaluar? Porque cuando yo hago la derivada sin evaluar,
puedo tener un comportamiento global de la función, ¿ya? Por eso es importante que analicemos también la segunda derivada antes de evaluar y sobre todo, en este caso, como la segunda derivada es siempre una constante, quiere decir de que la función es siempre positiva para cualquier x, por lo tanto la función es estrictamente convexa, y si es estrictamente convexa, hay un teorema que dice que el mínimo relativo que encontramos también es mínimo absoluto por la forma que tiene la curva, ¿ya? Por lo tanto, aunque este sea un problema de conjunto abierto, podemos garantizar de que el problema tiene un máximo absoluto, perdón, un mínimo en este caso absoluto, ¿ya? Y cuando nosotros estamos buscando optimizar, lo que nos interesa son los mínimos absolutos. ¿Cuál es la otra forma de analizar esto? Es analizando, esto es alternativamente, lo voy a poner entre paréntesis, es analizar límite cuando x tiende a menos infinito de p de x. O sea, lo que queremos ver es cómo se comporta cuando los x son muy pequeños y negativos. Esto opcionalmente, porque hay mucha gente que ve esto y dice, ¿qué estamos haciendo? Estamos analizando las fronteras, que en este caso, como tenemos un conjunto abierto, las fronteras en el menos infinito y en el infinito. Y vemos el comportamiento del producto. Lo voy a anotar aquí en rojo. Vemos que x menos 100, cuando el x es muy negativo, se acerca al menos infinito. Y el x, cuando es muy negativo, también se acerca al menos infinito. Por lo tanto, límite cuando x tiende a menos infinito es infinito. ¿Ya? No es infinito negativo porque tenemos el producto de dos números negativos. Por lo tanto, el producto es máximo. O sea, eso quiere decir de que si nosotros quisiéramos encontrar el producto máximo, tendríamos que encontrar los números más negativos posibles. ¿Qué pasa cuando yo analizo el límite cuando x tiende a infinito positivo? En este caso, el x menos 100 va a ser un infinito positivo y el x va a ser un infinito positivo. Por lo tanto, también tenemos un infinito positivo. Esto también demuestra de que no existe máximo. No existe máximo absoluto porque cuando la función crece hacia el más infinito o al menos infinito, nos acercamos al más infinito. Y fíjese, con ninguno de los infinitos nos acercamos al menos infinito. Eso quiere decir de que existe un número tal que sea que toma su menor valor y no es superado por ninguna de las fronteras. Esa es la definición de mínimo absoluto, explicado muy coloquialmente. Entonces, eso quiere decir de que si yo tengo un candidato a ser mínimo, el mínimo relativo y además es mínimo absoluto, porque no tengo contra quién compararlo. Que recordemos de que el algoritmo de los máximos y mínimos absolutos requiere analizar los puntos críticos y los puntos de la frontera. Si no tenemos frontera, analizamos límite cuando x tiende a lo más grande o a lo más pequeño que tengamos del conjunto. Este comentario es para hacer la aclaración de por qué este mínimo relativo también es mínimo absoluto, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo el otro valor? El valor de y, recordemos la regla que dice que es x menos 100, por lo tanto, si x vale 50, le tengo que restar 100 y el otro número es menos 50. Eso quiere decir que tengo que tomar dos números iguales, pero que difieran solamente de signo. ¿Y cuál va a ser su producto máximo? Bueno, digo máximo, pero en realidad es producto mínimo. El producto mínimo va a ser 50 por menos 50, o sea, menos 2500. Y este es el producto mínimo. Entonces, la respuesta a la pregunta es que los números son respectivamente 50 y menos 50. Ahí estaría respondida la pregunta. Y lo más importante, explicamos por qué podemos garantizar de que el mínimo relativo en este caso también es mínimo absoluto o mínimo global. Así que eso sería todo. Muchas gracias por ver. Suscríbanse al canal en Automáticas y chao, hasta la próxima.